no se va a resolver fácil. Para ello, Buen Día convoca un tipo que él dice que de campo sabe mucho, nos va a demostrar si conoce y nos va a estar contando el tema de la emergencia agropecuaria, cómo piensa encararla este gobierno. ¿Qué tal? Buen día, ¿Qué Sebastián. tal? ¿Cómo está, ¿Cómo senador? andan? Muy bien. Yo no bien? digo que sé mucho de campo. Usted dice ¿no? siempre que sabe mucho de campo. Yo sé, No de pongas las en pocas cosas palabras. que sé es de campo. Ahí Bueno, está. Es distinto. ¿no es lo mismo? No Es muy es lo distinto. mismo, Martín. No No es lo es mismo, lo Martín. Te tengo que decir que no es lo mismo. ¿Cómo andás? Buen día, gracias por Bien, venir. bien. ¿Complicado? Tenés razón, sí, complicado. La sequía esta es una especie de reacción de la naturaleza, porque si bien los años niña están pronosticados, el productor rural toma decisiones para enfrentar los años niña, lo vamos a empezar a describir. Destete precoz, destete temporario, le pone menos semillas a la línea en la soja, atrasa la siembra, hace maíz de segunda, prevé la reforma de los tajamares, los pozos. Bueno, esta es una especie de COVID del sector productivo, en donde vemos todos los ríos paradigmáticos del Uruguay, el río Oji, el río Cebollati, el río Queguay, el río Cuarén, el río Negro, todo absolutamente cortado. Y nosotros tenemos que tomar medidas, las medidas ya tomadas, que es básicamente que el productor agropecuario no se preocupe por el peso del Estado, o sea, que se concentre en salvar sus animales. Esas son las medidas ya tomadas. Tenemos que ver cómo encaramos el tema a partir de que las lluvias comiencen a dar un resultado. La madre naturaleza es sabia, los suelos liberan nitrógeno, entonces esa explosión de pasto que muchas veces se dan después de las sequías, esas rajaduras generan que explote el pasto después, sobre todo si hace calor. Entonces por eso no podemos medir todavía la magnitud del daño, pero podemos predecir que en la diagonal del basalto va a ser un desastre, porque Haceme un recuento de lo peor en la República. lo peor son las zonas de cría del basalto superficial, que son campos en donde el poder de recuperación que se estaba diciendo es casi inexistente porque bueno, no tiene perfil de suelo, ¿sí? ¿Y sería en? Y es la diagonal del basalto, ocuparía la tercera parte del Uruguay, yo que sé, tiene un vértice en Paso de los Toros y después se extiende a Paysandú hasta Artigas, ¿no? Los basaltos son campos overos, hay basaltos profundos que tienen mejor respuesta, pero los basaltos superficiales, donde están zonas de cría, realmente la cosa complica y complica mucho, ¿sí? Otros problemas es el sur, la granja, es un desastre. Canelones, impresionante. Es tierra arrasada, en donde las recuperaciones son muy complicadas. Un árbol seco, un frutal, demora 6 años en poder dar un durazno. Y no es porque la gente no tenga previsto el sistema de riego, es porque los pozos se secaron. No hay agua. No hay agua. No hay agua, así de sencillo, ¿no? La lechería tiene sus complicaciones, se puede paliar con forraje o con ración. ¿Senador, se están muriendo bichos? Hay parte de que sí, el animal cuando no tiene agua se estresa, camina, corre, se pone nervioso. Están perdiendo mucho peso, una vaca sin peso corporal no entra en celo, una vaca que no entra en celo no se preña. Entonces, esa es la foto de un país agropecuario que recordó al campo en el momento del COVID, donde el campo empujó del carro, y lamentablemente capaz que ahora se acuerda del campo porque ese carro está muy trancado. Necesita que se lo empuje a ese carro, ¿no? Necesita como... Necesita que lo empuje el de arriba. Bueno, eso mandando ni que agua. hablar. Después lo que necesitamos son preparación para el invierno, ¿sí? Otoño, febrero es un mes que pasa rapidísimo, y bueno, marzo y abril y empiezan las heladas. Entonces, las diferentes sequías, bueno, uno la vive con angustia, pero pasa el 20 de enero y las cosas empiezan a recomponerse. Acá pasó el 20 de enero, el 30 de enero, estamos, no sé qué, 7, 8 de febrero, y las aguas han venido en mangas, hay gente que le ha llovido y hay gente que no. Y no hay zonas del país en donde llovieron. Vos estás en Pirarajá, de repente llovieron 5 milímetros, y en Mariscala llovieron 40. Entonces, en la misma zona no se soluciona el problema. Siempre que hablamos de este tipo, o sea, a ver,
No es la primera sequía que hay en el país, ni va a ser la última, ¿no? Pero ¿cuáles serían las soluciones, uno cuando plantea a futuro qué hacer, siempre de alguna manera encara soluciones a corto, mediano y largo plazo? ¿Cuáles serían a corto, largo y mediano plazo? Nosotros tomamos 26 medidas para que el productor no se preocupe del Estado ahora. ¿Estamos de acuerdo? Las que dijo el ministro Matos en la comparecencia. ¿Sí? Eso es corto plazo, entonces. Sí, corto y largo, porque obviamente cuando se trata de plata, de alguna manera... Plazo. No se va a cobrar la UTE, el BPS, el Banco República, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el productor tiene que poner plata ahora para comprar forraje, para comprar ración, claro. gastar gasoil para llevar agua a los bebederos. Agua de camión se le echa. Nosotros estuvimos en San Gregorio Polanco y había un hombre pastoreando en la ruta y le daba con balde el agua a su ganado. O sea, ese es la foto, ¿sí? De corto plazo, bueno, preparémonos para el invierno. El productor rural sí y solo sí sale adelante produciendo. El resto quedan deudas para atrás y el hombre no produce o la mujer no produce, termina fundiéndose. Nosotros lo conocemos, esa realidad. Entonces le tenemos que dar herramientas para todo ese descuajeringue productivo que trae una sequía, se solucione con plata, ¿sí? Largo plazo, sin interés. No se perdona deuda, lo único que se hace es... Largo plazo. No hay condonación. Dar facilidades, que después tenés que pagarlas. Tenés que seguir produciendo para pagar. De que la ración no tenga un valor especulativo, de que el fardo no tenga un valor especulativo, todas esas cosas. Estructuralmente después hay ahí una tormenta de ideas que lo vamos a configurar en un GACH de riego para analizar temas que están en la agenda. Es un país sobrediagnosticado, hay mucho sobre el tema y por diferentes circunstancias siempre llegamos tarde. En los años 90, el doctor Lacalle Herrera lanzó el Prenader. ¿Qué fue el Prenader? Captó créditos blandos del Banco Mundial y a través de esos créditos blandos se hicieron represas de riego que por lo pronto permitió la expansión de la zona arrocera en Salto, Artigas, Rivera, Cerro Largo, Tacuarembó. Antes la cuenca arrocera era básicamente el Cebollatí y la Laguna Melín, ¿sí? Yo lo que estamos proponiendo es un Prenadercito o un Prenader 2. ¿Por qué Prenadercito? Porque deberíamos de ir hacia zonas de campos más chicos, entonces las represas tienen que ser más chicas. Prenader 2 con múltiples usos. Los 90 y el 2022 muestran un campo radicalmente distinto. En el agro uruguayo se está viendo una revolución de todo tipo y tiene que estar acompañado con agua. Agua que se multiplicó por 8. Hoy los maíces, para que la gente sepa, el 35% del maíz de primera que se planta en el Uruguay se planta con pivot de riego. Ahora, el ministro Matos dijo que no alcanza con generar infraestructura para acumular agua, sino que también hay que capacitar y de alguna manera orientar en cómo distribuir el agua. Porque si no, yo puedo tener agua amontonada en un lugar y no ser utilizable. El Uruguay tiene mucha cultura, ¿eh? O sea... ¿Vos viste una seca como esta? ¿Cómo? ¿Viste una seca como esta? Sí, hubo una en el 2008. Salada como esta, ¿sí? Complicada. En donde estaban las langostas, yo no me voy a olvidar, las langostas y atrás las arañas, comiéndose la langosta. Creo que acá el anticipo de la sequía hace que el productor haya tomado algunas medidas y salvo esa parte de lo asalto superficial, los estados corporales de los ganados no da como para que la gente esté pensando en cueriar. El problema es que vos querés alivianar tu campo, y no tenés quien te lo compre, porque el comprador tiene el mismo problema forrajero que vos. Entonces, hay una serie de complicaciones. Pero volviendo al tema del agua, este es un país con cultura de riego. Es mentira que no tiene cultura de riego. Tiene cultura de riego porque los arroceros son especialistas. Hay represas multiprediales, la más paradigmática es India Muerta, donde de ahí se riega aguas abajo. Y hay algunas otras, el Chingolo, por ejemplo, en Paysandú, hay diseños de represas multiprediales por varios lados, ¿sí? Que lo que hay que hacer es bajarlo a la tierra. ¿Por qué? Porque el riego en algunas zonas es posible.
Era posible antes y es posible ahora. ¿Dónde está el problema? Que si aquello de la penillanura suavemente ondulada puede llevar a un riesgo mucho más grande, que es la erosión, ¿sí? Si la gente riega sin ton ni son, vos empezás con la erosión laminar y vos perdés el perfil A y perdiste lo más valioso del patrimonio nacional, que es el suelo. El suelo, claro. Pero hay mucha cosa para hacer. Nosotros sabemos que hay 3 o 4 proyectos privados de represas multiprediales grandes, tipo India Muerta. En la cuenca de Soriano es uno, en la cuenca de Rioschi es otro, en la cuenca de Tambores es otro. El año pasado a mí me tocó ir a Montana, estuve en Montana, Nevada, Yo te iba a preguntar si están de alguna manera tomando contacto con experiencias en otros países. Estamos ¿no? tomando... O sea, yo recuerdo, por ejemplo, el Valle de Urgel, en el norte de Cataluña, que era una zona árida, y hace años se generó todo el sistema de canalización de Urgel. Digo, claro, ahí tienen la suerte de los Pirineos, la montaña, y ahora es una de las zonas de Cataluña más productivas, que antes era seco absolutamente. Pero mirá, todo por sistemas de riego y canales. Yo iba de San Francisco a no me acuerdo qué pueblito en Montana, ¿sí? Entonces salgo de California, los Tesla, cruzo la Sierra Nevada de California, claro, y me meto en Montana. Aquello era un desierto, ¿viste? Los motoqueros, y uno miraba. Cuando quiero acordar empecé a ver alfalfa. El alfalfa, el que sabe de campo, requiere un suelo de determinada acidez. Y yo paré, digo, yo no puedo creer eso. Estaba la víbora cascabel, el coyote, los fardos volando y un alfalfar. Y después sigo manejando y allá a lo lejos ves una bruta mancha de agua donde le llevaba por cañería. Entonces hay riego en el mundo, existe, hay que salir de la caja, cultura de riego en este país existe, gente exitosa regando en este país existe. Si vos sobrevolás el Uruguay, cada día más vas a ver los círculos de los arroceros. Los arroceros y la agricultura de secano. Legislación pro riego existe. Los planes COMAP hoy están captando en determinado tipo de productor, con más espalda, inversiones en riego grande. Entonces hay que salir de la caja, mirar un poquito, por eso lo de GACH, y trasladar experiencias aplicadas a el relieve uruguayo, porque muchas veces la gente habla sin saber, y yo que de algo de mostrar campo sé, yo sé lo que es un potrero erosionado, eso no tiene retorno. Entonces, paso a paso. Ahora hay que pensar en la fertilización nitrogenada, cómo hacemos para que el hombre pueda echar más urea en los verdeos para que el pasto le crezca rápido en vez de tenerlo en marzo, tenerlo el 1 de marzo, ¿sí? Cómo nosotros podemos promover algún cambio tributario para que el pequeño productor, que es el foco de nuestros problemas, ¿sí? El grande tiene espalda, ¿sí? Otros problemas tiene grande, ¿sí? Pero el foco nuestro es la comunicación al paisano que siempre ve las cosas y nunca le llega la camioneta con el funcionario público para explicarle, esta es la página web, anotate acá, vos te anotás así, y vas a tener el diferimiento de la UTE. Ahora, en el tema de los GACH, o sea, tuvimos 2 experiencias, ¿no? El GACH de la salud, que funcionó muy bien, aunque ya lo último medio como que se desarmó, había cosas que no eran tan escuchadas. El concepto, ¿no? Ahí está. En el tema de seguridad, el GACH no funcionó. ¿Qué expectativas hay respecto a este GACH? Porque después las decisiones son decisiones políticas. Acá, ¿Y se escucha del Frente o no Amplio, se escucha? el Frente Amplio tiene en el ex ministro Aguerre un hombre que sabe de riego. Es más, asesora a estos grupos privados. O sea que si por ese lado no habría mayores inconvenientes. Pero tenemos que salir, porque políticos que sepan de riego en este país existe. Hay un montón. 2. No, hay poquitos. Que sepan realmente de riego. Entonces tenemos que traer gente que está en el mundo privado. O sea, esto no es como el GACH de la seguridad, en donde van, se pelean. Acá no. Tiene que ser una cosa agronómica, tiene que ser una cosa sustentable, porque estamos hablando de un desarrollo de una actividad física que pasa por regar cultivos, regar pastos. Pero lo que pasa es que después viene el problema de la plata. Nunca hay La plata porque esto implica en dinero. esto tiene que venir de afuera, tomando deuda. Si no, mejorando la ley de riego,
que es compleja, porque la ley de riego a vos te habilita una represa. ¿De qué año es? Es de Aguerre, del 2000, yo me acuerdo. Era la época de Aguerre, siendo ministro. Pero cuando vos inundás, o sea, vos represás, entonces se genera el lago, ¿ok? Y no siempre los vecinos están de acuerdo. Porque una cosa es cuando vos regás en una zona arrocera, donde generalmente son todos arroceros, se ponen de acuerdo. Pero acá capaz que hay un tambero, capaz que hay un hombre que tiene 200 hectáreas y al lago le inunda 45. Entonces, vos tenés que regular eso y además generar un marco para que ese mundo de plata que lleva a ser una represa multipredial, que pasa por comprar un campo o prever un campo y hacer una inversión 20, 30, 40 millones de dólares, vos le des la garantía a ese que pone la plata y puedas vender el agua sin problema. ¿Hay posibilidad de que esta reestructura y este GACH y todo esto nos haga llegar bien al próximo verano, por ejemplo? No. No. Es a más largo plazo. Sí, no porque, mirá, vos entre que se forma el GACH... Y hacen todos esos estudios. Y no, lo que sí, hay temas que a mí me angustian, ¿sí? Por ejemplo, el destete temporario para las vacas. La vaca que está dándole de mamar al ternero, sufre. El ternero la judea, le exige, en circunstancias de estrés, sufre más. Una vaca que está sufriendo, pues generalmente no entra en celo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? No tiene actividad reproductiva. Hay un mecanismo que es una bobada, que es el destete temporario. ¿Qué es el destete temporario? Se le pone una tablilla al ternero en el hocico y él no puede mamar. La alivia a la vaca, está al pie de la madre y el ternero se tiene que rebuscar con el pasto que hay en la vuelta. Esos 10 días la vaca entra en celo y ahí se puede ingresar a la actividad reproductiva. Esto que es de perogrullo para algunos productores, no es de perogrullo para ese centro de pequeños productores que siempre son el foco del problema. Y no es porque el Estado no tenga plata, no es porque el agro no pague impuestos para sostener una institucionalidad agropecuaria, INIA, INAC, colonización, plan agropecuario. Entonces, ¿llegamos para la próxima sequía con el GACH? No. El que diga eso va a mentir, ¿sí? Pero es un plan que lo podemos desarrollar para una reforma estructural. Pero lo otro sí. Son cosas más inmediatas. Lo otro sí. Entonces, yo he perdido con total éxito algunas iniciativas de revisar el toro previo al entore. ¿Por qué? Porque el toro puede tener problemas físicos y no puede. Y de repente el paisano no se da cuenta o le da pereza cambiar de toro o pensar en comprar un toro en $3.000. Pero si va un veterinario y le dice, mirá, Anaí, con este toro no vas a ir a ningún lado, ¿vos qué vas a hacer? Lo tenés que cambiar. Y esas cosas tienen el centro en el pequeño productor. El grande tiene otros problemas. ¿Dónde está el problema de grande? El atraso cambiario. ¿Dónde está el problema de grande? De repente en el costo del gasoil. Pero el pequeño productor, que lo fuimos a ver con Beatriz Argimona, la cuchilla de fuego, cuando Beatriz me dice, Sebastián, quiero ir a una zona prendida a fuego. Ah, bueno, valga la redundancia, venía la cuchilla del fuego. O llegas a Guichón, tenés 60 kilómetros de llegar allá, a donde el diablo dejó el poncho. Y allá bajo un ombú nos pusimos a hablar. ¿Y qué vemos? Que el productor estaba comprando un fardo de cola de trilla de cebada. Que es como darle comer un chicle a una vaca. Entonces yo digo, pero a ver, con todo este mundo de camionetas que había, todos los organismos, ¿no? Va la vicepresidenta, el presidente de la Comisión de Ganadería, el Senado, el otro, se amontonaron. ¿Cómo nadie le dice al productor, señor, hay otras alternativas? Y eso es... Eso no es guita, Sebastián. No es guita, Martín, no es plata. Es sentido campero. ¿Se ha mejorado? Por supuesto. Si uno compara la sensibilidad, empatía campera de este gobierno con los anteriores, es infinitamente mayor, ¿sí? Solo Fernando Pereira no se da cuenta, es infinitamente mayor, ¿sí? Pero ¿es suficiente? No. Bien.
Sebastián da Silva aprobado con muy buenos sobresalientes, ¿no? Muy bueno Yo no califico. No juzgo ni valoro. Gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Un abrazo, que pasen.